Y atención, la desaparición de los 4 niños de las Malvinas en Guayaquil, un hecho atroz que no podemos ignorar. La Navidad de este 2024 no será una festividad de alegría para todos. En Guayaquil la tragedia ha marcado de forma profunda a una comunidad y a un país entero, al ser testigos de un hecho tan atroz como la desaparición de 4 niños de la comunidad de las Malvinas. Este caso ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana, pues se trata de una desaparición que pone de manifiesto las vulnerabilidades sociales y la falta de protección de los niños más desfavorecidos. Las familias de estos pequeños, en lugar de celebrar con sus hijos la temporada navideña, buscan respuesta, justicia y verdad y la esperanza de que algún día puedan abrazar nuevamente a sus seres queridos. Vamos a ver. Quiero sumarme a este debate con la solidaridad plena, total, hacia las familias de Josué, de Ismael, de Saúl, de Steven. 11 y 15 años. No me quiero ni imaginar lo que significa para las familias que tienen hijos en estas edades el tener que buscar a sus hijos no en la casa de sus amigos porque no llegan, sino recurrir al hospital o a la morgue para ver si es que este ha sido su destino. Que esto pueda estar provocado por la delincuencia es absolutamente lamentable, penoso, pero que pudiera ser provocado por las entidades de seguridad del Estado es atroz. Y la sociedad debe sumarse al rechazo de un hecho atroz. Es terrible lo que está sucediendo. Ya algunos de ustedes lo han dicho, no puede haber una Navidad feliz si sabemos que en 2 familias o en 3 familias están faltando 4 adolescentes. No podemos estar en una Navidad feliz si sabemos que esta podría convertirse en la práctica para combatir esto que se ha llamado guerra interna. El Estado debe dar respuestas, el Estado debe dar respuestas, el Estado debe acelerar el proceso de investigación, el Estado debe ser lo suficientemente cuidadoso para no decir una palabra de más y no decir una palabra de menos. El Estado debe cuidar que no tengamos contradicción en las versiones oficiales, una tildándolos de delincuentes y otra tildándolos de héroes. No se puede tratar con esa irresponsabilidad un caso de la gravedad como la que estamos hablando. Cuando reconocíamos aquí a Pedro Restrepo, yo decía que ese caso, para los que nacimos en el año 75, que es mi caso, nos marcó generacionalmente. He visto muchos niños y adolescentes que han planteado su deseo de ni siquiera celebrar la Navidad y poder sumarse a las marchas que han sido convocadas para expresar su voz de rechazo. Vamos a marcar también la vida de las futuras generaciones nuevamente con el caso de desaparecidos. Vamos a decirles que esta es la forma de combatir la delincuencia. No podemos seguir alimentando una sociedad de violencia. Y rechazábamos el otro día expresiones de violencia simbólica expresadas en un acto cultural. ¿Cómo no podemos rechazar una expresión de violencia ya real, concreta? Cuando vemos un uniforme, lo que deberíamos es sentir paz. Cuando vemos un uniforme, lo que deberíamos es sentir seguridad. Evidentemente, este consejo no va a hacer generalizaciones odiosas, impertinentes y además fuera de lugar. Pero si hubo una patrulla de gente que lleva un uniforme, además para la tarea más sagrada, que es cuidar, por ejemplo, la integridad de este país o la vida de sus ciudadanos, no pueden a las futuras generaciones esos uniformes darles miedo. No pueden a las futuras generaciones de esos uniformes provocarles rechazo. No pueden a las futuras generaciones de esos uniformes, que deberían ser sinónimo de respeto, ¿no es cierto?, provocar que nuestros adolescentes y nuestros niños salgan corriendo. La gravedad de lo que ha acontecido es increíble, increíble. Así que yo me sumo a quienes han saludado la pertinencia de la concejala de poner este tema en debate. Tal vez La tragedia de las Malvinas. Las Malvinas, una comunidad conocida por su vulnerabilidad, fue el escenario de este suceso escalofriante. 4 niños de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años desaparecieron sin dejar rastro. En su desaparición no solo se ve reflejada la angustia y el sufrimiento de las familias, sino también la grave problemática de seguridad que enfrentan en el país. El caso ha generado una ola de indignación que va más allá de los límites de Guayaquil y ha tocado el corazón de los ecuatorianos, pues los niños se los vio claramente cómo los embarcaron a una camioneta, militares, por si acaso quieran deslindar responsabilidades, militares fueron los que se los llevaron. Miremos. Estos malos servidores que hicieron un mal procedimiento, asimismo nos los regresen con vida. Eso es lo que nosotros queremos como padres, que estamos angustiados, estamos dolidos, estamos entristecidos, partidos por dentro
de que no tenemos respuesta alguna por parte del gobierno de qué ha pasado con nuestros hijos. Queremos que vuelvan, eso es lo que queremos, que nos traigan a nuestros hijos de vuelta, con vida. Los El día de la desaparición de los niños que jugaban en las calles de su barrio fueron vistos por última vez por sus vecinos. Desde ese momento se desató una frenética búsqueda por parte de las autoridades, pero la incertidumbre y el dolor continúan creciendo. Las autoridades no han logrado dar respuestas satisfactorias y las familias de los pequeños se encuentran atrapadas en un limbo de desesperanza. Las búsquedas siguen, pero la falta de información y los pocos avances oficiales alimentan la angustia de quienes los esperan en casa. Un pronunciamiento de condena. El Consejo Metropolitano de Quito, en la voz de su alcalde Pavel Muñoz, ha alzado una fuerte condena al acto y ha exigido que el Estado actúe con empatía, verdad y reparación. A través de un comunicado, el alcalde y los concejales de Quito expresaron su solidaridad con las familias afectadas y destacaron la necesidad urgente de una respuesta efectiva por parte de las autoridades para esclarecer este hecho y devolver a estos niños a sus hogares. Nos unimos al dolor de las familias y como representantes del pueblo quiteño condenamos este acto atroz que no puede quedar impune. La desaparición de estos niños no es solo un dolor de los habitantes de Guayaquil, es una tragedia que nos afecta a todos como sociedad. La seguridad de nuestros niños es una responsabilidad compartida y no podemos permitir que hechos como estos sigan ocurriendo sin que haya justicia, declaró el alcalde Pavel Muñoz. Yo lo que lamento es que no lo hayamos hecho la semana anterior. Nosotros también caemos en un silencio que ha terminado siendo un silencio cómplice. El no haber levantado la voz a tiempo, el que tengan que ser las redes las que hablen antes que las autoridades es lamentable. Y por lo tanto me sumo íntegramente a lo solicitado, me sumo íntegramente a lo demandado por organizaciones de derechos humanos, me sumo íntegramente a lo solicitado ya incluso por la instancia que vela por los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas para que se tomen acciones concretas, porque inmediatamente tengamos la verdad, el Estado debe generar toda una política de reparación y todo un conjunto de medidas de reparación. Y esas medidas de reparación siento que no deben ser solamente hacia las familias, tienen que ser a la sociedad entera. Tienen que empezar con las poblaciones que son criminalizadas por su raza. Aquí también hay un ejercicio de perfilamiento racial. Fíjense en lo que nosotros debatimos hace algún tiempo, y es que un agente de control había agredido a un joven negro. Inmediatamente procedimos con la investigación. Ese funcionario municipal ya no es un funcionario municipal, fue destituido como correspondía, siguiendo el debido proceso, y aquí también se tiene que dar el debido proceso. Pero lo que no puede haber es un silencio que aumente la angustia de los ciudadanos, que aumente incluso la ira de los ciudadanos. Vivimos momentos muy delicados para el país, Si uno mira hacia 3, 4 años de atrás, no ha habido tema que nos dé paz. La pandemia, movilizaciones sociales, situaciones de absoluto descontrol en la sociedad, asesinatos a candidatos presidenciales, alcaldes en ejercicio de sus funciones, desaparecimiento de niños, en este caso. ¿Qué le pasa al Ecuador? Y los principales y los primeros llamados a levantar una voz ya no solamente de protesta, sino de soluciones, somos quienes ejercemos las autoridades públicas o alguna instancia de autoridad pública. Ya me siento necio señalando la obligatoriedad que tenemos, lo indispensable que es que en este momento encontremos puntos de consenso nacional. Sin embargo, daría la sensación que no hay ni siquiera la capacidad de responder a un sí o un no, a un llamado que lo he hecho, por ejemplo, con total responsabilidad y buscando, ¿no es cierto?, tener alguna respuesta en alguna instancia que asuma la gravedad de lo que vivimos, no solamente para lamentarse, sino para buscar salidas. Yo creo que también nosotros, después de este comunicado, esta resolución, en la que sí me parece que podríamos empezar expresando nuestra solidaridad en primer lugar, pero señalando los otros elementos también, hagamos un llamado a encontrar soluciones. El pronunciamiento del Consejo Metropolitano de Quito también subraya la urgencia de que el Estado implemente medidas más efectivas para proteger a los menores y evitar que se sigan repitiendo tragedias de esta magnitud. A través de este comunicado,
El Consejo insta a que se asuma la responsabilidad en su totalidad y se busque que un cambio real en las políticas de seguridad pública enfocado especialmente en la protección de la niñez. La falta de empatía y la exigencia de justicia. La desaparición de los niños de las Malvinas es una clara muestra de la crisis de seguridad y de la falta de empatía por parte del Estado frente a los problemas sociales más graves del país. A medida que las horas y los días pasan sin respuestas concretas, se hace cada vez más evidente que el caso ha sido tratado con una falta de urgencia y prioridad que agrava la situación de las familias que con esperanza siguen buscando a sus hijos. El dolor de los padres es indescriptible y la sociedad no puede quedarse de brazos cruzados mientras esto ocurre. Ejemplo, no es una solución, y me voy a un detalle muy pequeñito, pero no es una solución vallar el centro histórico el día de ayer para también que una suerte de violencia económica también. Mucha gente aquí en este centro histórico esperaba el día de ayer para generar sus ventas y simplemente, ¿por qué? Por no es querer escuchar lo que hoy es un clamor ciudadano, incluso se llega a esos niveles. Las autoridades tienen que dar respuestas, las instancias pertinentes. Y esto, como digo, es al Estado, no solamente al gobierno nacional o a la Fiscalía o a la Justicia, es al Estado. Y este municipio también hace parte del Estado. Y un llamado evidentemente a la sociedad. No podemos nosotros tolerar que sobre un supuesto ejercicio o un abuso en el ejercicio de la fuerza, estas 4 personas, estos 4 niños estén desaparecidos. Vuelvo sobre esta idea, porque hay que tener empatía. No se puede hablar en nombre de los otros, porque mientras de eso no vivamos, ¿no es cierto?, no podemos ni siquiera imaginarnos. Pero la posibilidad de que esta noche haya familias que no estén buscando a sus hijos para cantar con ellos un villancico, sino para saber si están en la morgue, es atroz. Y no podemos quedarnos callados ante ese hecho atroz. Así que me sumo a lo solicitado por usted, concejala Grunauer, y a lo que han sido muchas de las intervenciones en este pleno del Consejo Metropolitano de Quito. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, el llamado a la empatía es fundamental. La sociedad ecuatoriana necesita ver que las autoridades comprenden la magnitud de la tragedia y están comprometidas a buscar justicia. No basta con enviar condolencias o promesas vacías, sino que se necesita una acción decidida que garantice que estos niños sean encontrados y que sus familiares reciban el apoyo necesario para atravesar tan difíciles momentos. Además de la justicia, es crucial que se garantice la reparación de las víctimas. Las familias no solo necesitan saber dónde están sus hijos, sino que requieren una respuesta institucional que les permita, escuchen bien, que les permita sanar y reconstruir sus vidas. La reparación debe de ser integral, desde el acompañamiento psicológico hasta la aplicación de políticas públicas que protejan a los menores en situaciones de vulnerabilidad. Un llamado urgente al Estado. Este hecho debe de servir como un llamado urgente al gobierno y a las autoridades locales para que se tomen medidas inmediatas y efectivas en el tema de la seguridad de los niños en el Ecuador. Las desapariciones forzadas, el secuestro y la violencia contra menores son problemas que siguen aquejando al país y la falta de medidas claras para erradicarlos solo prolonga el sufrimiento de las familias afectadas. La Navidad, una fecha que tradicionalmente está llena de esperanza, alegría y unión familiar, se convierte en un momento aún más difícil para las familias que buscan en sus seres queridos. Las familias de los 4 niños de las Malvinas no tienen motivo para celebrar, pero en su dolor no debe de ser ignorado por la sociedad. El país debe unirse en solidaridad y exigir a las autoridades que tomen acción de inmediato para esclarecer este caso y para garantizar que las futuras tragedias sean prevenidas. En otras palabras, y finalmente, la desaparición de los 4 niños de las Malvinas es un hecho que no podemos ni debemos ignorar. Este caso refleja la urgencia
y una respuesta efectiva por parte del Estado y la sociedad en general. Mientras las autoridades siguen buscando respuestas, el país entero debe de unirse en el llamado por justicia, reparación y protección para nuestros hijos. El pronunciamiento del Consejo Metropolitano de Quito, junto al firme apoyo de su alcalde Pavel Muñoz, es un ejemplo de la necesidad de involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones para este tipo de tragedias. Es necesario un cambio profundo en las políticas de seguridad pública, pero también es fundamental que se actúe con humanidad, empatía y urgencia para devolver a sus niños y a sus familias y evitar que otros padres sufran la misma angustia. La Navidad de este 2024 no debe de ser un recordatorio de lo que nos falta como sociedad, sino un llamado a la acción para que todos los niños de Ecuador puedan vivir en un país seguro. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.